A nuestro programa Salud desde el Alma. Damos inicio así este viernes fresco, oscurito pero maravilloso. Fin de semana comienza ya, pero todavía tenemos que elaborar y elaborar con mucho entusiasmo. No hagamos aquello de que soñar con que llegue el viernes y tener miedo y pena de que llegue el lunes. No, todos los días son perfectos, maravillosos y todos podemos disfrutarlos, aprovecharlos al máximo. Buenos días Gonzalo, Wendy, Ronald y todos los amigos de aquí de Radio Élite y nuestros queridos amigos que nos escuchan. Sí, buenos días a todos, pero hay personas que no concuerdan contigo porque dicen, no, sábado y domingo es para mí para dormir hasta las 11, 12 del día. Está bien, cada quien hace lo que cree que conviene, pero las consecuencias pueden verse también, ¿no? Sí, descansa en lo que no han descansado en toda la semana. Así es. Porque se pasan trabajando en el día y cuando llegan a la casa en la noche se pasan chateando hasta las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Casualmente yo hablaba ayer con una señora y le decía, no, mi hermana también. Bueno, pero tú pierdes el tiempo cuando todo ese tiempo es tan valioso para ti, pierdes el tiempo y es más, mandando disparates, porque esas cosas de benditos días, bendecidos días, que buenas noches, que abrazos y besos, que sé feliz, eso lo mandan todo el mundo y todo el día. Y a veces te llegan por 5 partes esa cantidad de cosas. Y el mismo mensaje. Y realmente tenemos que aprender a respetar o sea, comenzar a eliminar todos ese tipo de mensajes y no reenviarlos, porque mucha gente ni siquiera los lee, los reenvía. No sé con qué necesidad, pero eso causa pérdida de tiempo a todo el mundo y es lo que está sucediendo con las redes sociales que nos están haciendo perder mucho tiempo, gastando tiempo. Entonces, más que nada la persona que no toma conciencia de aquello, ¿no? Y uno por revisar si tiene algo interesante, algo importante, porque tenemos grupos que son de trabajo maravilloso y que requiere pues que haya una buena información, porque hay cosas importantísimas que podemos y debemos compartir. Claro, hay cosas que son buenas y o sea, tú vas a mandar un mensaje una vez cada 2, 3 días, dependiendo de lo que recibas, un mensaje. Así es. Sí, pero no 10 mensajes. Yo recibo a veces de personas 15, 18 mensajes, y de los cuales de los 18, 1 o 2 son buenos, el resto no sirve de nada. Así es. Entonces, sí tenemos que cuidar y respetar a las personas. Buenos días a todos nuevamente. Qué gusto. Sí. Ahora vamos a estar felices, ya no vamos a revisar el WhatsApp como lo revisábamos antes. Número 3. Síguele tú entonces. Honra, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de nada. O sea, cuando tu conciencia está clara de qué es lo que tienes que hacer y le pones atención, le pones amor y lo haces de la mejor manera, nunca te arrepentirás de lo que has hecho. Aunque fracases, aunque llames así un error, porque no es un error, es una experiencia que has tenido que vivir y que te enseñará a no repetirla y a tomar otro rumbo. Entonces, siempre ponle amor, atención, todo lo que puedas para ayudar en lo que haces de la mejor manera. Este es el mensaje que nos da la sabiduría antigua de los toltecas y qué bueno ponerle atención. Ahora vamos a entrar al tema. ¿Sí quieres hablar de él? No, sigue nomás ya. Vamos ahora sí a entrar nuevamente al tema del decálogo de la sabiduría que nos dice en su 5ª regla, esfuérzate en dar. Hemos estado hablando ya el día de ayer casualmente sobre lo necesario que es, que cómo brinda felicidad, alegría y salud a la persona que es generosa, la persona que está siempre atenta a las necesidades de los otros y está dispuesta a servir. Es una forma que deberíamos adoptar todos si queremos recibir a cambio amor, abundancia y acostumbrarnos o poner atención para que la intención que tengamos cuando damos sea la de brindar felicidad y alegría a los otros. Que no sea de manera egoísta, aunque
es considerado por algunos pensadores que la generosidad, el dar, es una forma de egoísmo saludable. A tal punto que hay investigadores que así lo han encontrado. Han hecho estudios y ayer lo comentábamos. En las personas que dan se encuentra más salud, llegan a una mayor edad y se sienten más cómodos y felices ellos mismos. A diferencia del que recibe, uno pensaría que el que recibe es más feliz, pues sucede que el que da siente más satisfacción, porque está compartiendo, está ayudando, está dando alegría al otro. Eso se ha encontrado. Y no solamente eso, sino que en estudios de los neurocientíficos que toman imágenes especialísimas del cerebro, el momento que la persona está dando, se modifica más intensamente el área de la alegría que en aquellas personas que están recibiendo. Sí, ¿qué podemos decir al respecto? Hay que tener muy en cuenta y muy presente que cómo es que nosotros vamos a dar algo hacia los demás. La tendencia humana un poco está relacionada con nuestros miedos y nuestro egoísmo. Entonces el ser humano intenta hacer todo solamente en bien y por provecho propio, mas no en función de los demás. Y el trabajo que nos están enseñando, el diezmo y el servicio y el ayudar a las personas, es con el fin de romper ese egoísmo que es natural. Desde que nacemos los niños son muy egoístas, y si no se les educa, se les enseña a compartir, se les enseña a dar, pues toda la vida serán egoístas. Y hay padres que, como tienen esa tendencia, no les enseñan a sus hijos a compartir. Entonces queda ese egoísmo. Y cuando damos, a veces estamos pensando en qué beneficios voy a recibir yo a cambio por lo que estoy dando. Y eso es duro, porque si yo estoy dando algo a alguien y no recibo nada a cambio, pues me resiento y me enojo. Todo lo que yo he hecho por esta persona y no he recibido nada en absoluto. Sucede eso con los hijos, sucede eso con los amigos. Tanto que me he sacrificado por mis amigos, tanto que les he dado, yo les ayudé a resolver sus problemas económicos y mira cómo me pagan. Sí. Más se ve entre padres e hijos, y se ve entre hermanos, o se ve entre pareja. Le he dedicado toda mi juventud, toda mi belleza, todas mis atenciones, y mira cómo me paga. O sea, no trabajamos desinteresadamente, sino esperando ser recompensados, esperando que nos regresen los favores que hemos hecho. Ahí se pierde la magia, ¿no? Y se pierde el sentido del verdadero servicio y el verdadero dar sin interés a conseguir nada a cambio. Necesitamos entonces prestar mucha atención a esta regla del decálogo. Vamos, amigos, a hacer una pequeñísima pausa y a continuar analizando un poquito más a fondo esto del dar. Una de las formas, habíamos mencionado ya, que de dar es a través del diezmo y el servicio. Yo pienso que sería una de las formas más elevadas de compartir con los amigos y con los hermanos el dar a través de lo que se llama el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Comencemos a ver qué es el diezmo. El diezmo es una forma de entregar el 10% de lo que ingresa a nosotros por un trabajo, un servicio que hayamos hecho, el 10% compartirlo con otras personas. Sí, pero anteriormente podemos ver de dónde salió el diezmo. Y esta historia es muy antigua, de la época, por ejemplo, en el cristianismo, en la época del Antiguo Testamento. Por eso se menciona que les pedían a los seguidores, a los feligreses, que dieran una parte de su ingreso para poder sostener los templos, poder sostener a las personas que les ayudaban, que les
que les transmitían información, que les daban el conocimiento, que les daban las enseñanzas. Entonces se les pidió y se volvió como un estable, o sea, el diezmo, el dar el 10% de sus ingresos al templo o a su congregación. Y eso se mantuvo. Claro, en el Nuevo Testamento de la religión cristiana, pues ya no se habla del diezmo, pero eso se ha mantenido como una... Algunas iglesias sí, Gonzalo, algunas iglesias cristianas lo mantienen religiosamente. Me refiero, en el Nuevo Testamento ya no dice nada, pero en cambio se mantiene esta costumbre como el aportar a sus iglesias. Pero resulta que el diezmo tiene una connotación mucho más poderosa que poder sostener a sus congregaciones, porque hay mucho más. Todo el movimiento energético que se genera en aquella persona que está dando un diezmo, que está aportando, yo gano tanto y ofrezco mi 10% para diferentes causas, no solamente para la congregación, puede ser, hay gente que dice, yo me voy a encargar de los estudios de tu hijo, y en fin, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, eso origina que se genere un movimiento energético en el ser humano, que se sane, se limpie, se armonice su energía, que crezca. Y cuando tenemos esa energía en movimiento, pues genera una contraparte en nosotros. O sea, eso hay una compensación. Y de ahí es que ha salido también, voy a dar el diezmo para yo recibir algo a cambio. Y eso no hay que esperar. Más bien uno tiene que dar para sentir esa alegría de poder servir y poder ayudar a cualquier ser humano o a la congregación o a quien sea. Y dejar que ellos mismos generen su propia energía, su propia fuerza, para que luego verles triunfando, verles exitosos. Así es. Sí, en realidad el diezmo se considera como un elemento o una forma de desarrollarse espiritualmente. Debemos comprender esto, amigos, cuando el diezmo se lo entrega desinteresadamente, con alegría, con entusiasmo, no a regañadientes y solo con esperanza de recibir a cambio prosperidad. Porque muchas veces, mucha gente dice, pero si yo gano muy poco, no me alcanza ni para comer, ¿cómo voy a dar el diezmo? ¿En qué me va a quedar? Entonces, dan el diezmo porque alguien le aconsejó y le dice, da el diezmo porque te regresa multiplicado. Entonces tú lo das con ese interés, con esa mezquindad. Y no es así. Tú das porque sabes que es una ley. Es una ley universal, el que da recibe, pero dalo con amor, dalo con entusiasmo, con confianza, con seguridad de que tu vida cambiará. Porque si tú sigues enredado pensando que no puedes dar porque no tienes lo suficiente, porque no ganas lo suficiente, es una actitud mental que te encierra en una cadena de repetir la pobreza y la poca ingresos que te llegan. Es eso. Entonces, lo que nos enseña la sabiduría antigua acerca del diezmo es que se produce y mejora el desarrollo espiritual, favorece al desarrollo espiritual, fomenta y podríamos decir que genera buen karma. Y además es capaz de neutralizar el karma negativo ancestral. ¿Cuántas personas podemos tener en nuestro árbol genealógico, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros más lejanos, que han cometido errores, crímenes, que han cometido estafas, que han robado y que no conocemos porque esas cosas se ocultan, esas cosas se esconden a la familia, que no lo sepa el resto? Pero ese karma negativo de nuestros ancestros puede ser neutralizado si nosotros con amor, con alegría, con buena intención, lo hacemos y entregamos. El problema es entender el diezmo como un servicio maravilloso que podemos brindar a la humanidad. Servicio. Mira, ahí hay un ejemplo muy claro que yo alguna vez lo manifesté aquí mismo en el programa. Bill Gates, un hombre el más rico del mundo, decidió invitar a todos los más ricos del mundo a que dieran parte de su
que dieran el 30% de su fortuna, para con eso poder ayudar a muchos seres, ¿no? O sea, tanto dinero, el 30% de 5 o 6 o 10 individuos es demasiado dinero. Pero no lo aceptaron, solamente 4 aceptaron y dijeron, ok, le vamos a dar. O sea, tanto dinero ellos que no se lo van a poder gastar, no lo van a poder invertir. ¿Para qué? Entonces él entendió eso y dijo, no, esto voy a hacer que este dinero circule en manos de otras personas. Entonces 4 lo aceptaron. Y Bill Gates dejó de ser el hombre más rico del mundo porque él dio el 30% de su fortuna para fines sociales. Entonces él dejó de ser Pero, oh sorpresa mía, al año siguiente, él volvió a ser el más rico del mundo. Y digo, ¿cómo se explica? Es eso, se le volvió a multiplicar ese dinero. La ley del dar. O sea, la ley del dar. O sea, sí, él ¿no? dio y lo dio con amor, lo dio sin ningún interés, porque él vio que tenía demasiado y que podía compartirlo. Y se generó ese retorno en abundancia nuevamente. Volvió a ser el más rico, o sea, volvió a recuperar ese dinero que dio. O sea, él podría seguir dando todos los años el 20, el 25%, y se le seguirá generando, porque es la abundancia lo que él está manejando ese momento. Sí. Y así, claro. El diezmo genera prosperidad. Y es lo que debemos saber, pero que no sea esa nuestra intención. El dar solamente porque estamos esperando que prosperemos. Pero así dice las enseñanzas de Master Choa Kok Sui. Claro. Él dice, diezmen, aprendan a diezmar. Es más, un grupo de sanadores, uno de los maestros de Master Choa, de la sanación pránica, él experimentó, investigó, mandándoles a sus pacientes. O sea, venían personas a decirle, mira, tengo este problema, que así, que así, ponte a diezmar. ¿Qué? Ponte a diezmar. ¿Qué significa? Comienza a dar el 10% de tus ganancias, comienza a dar a obras sociales. ¿Pero qué tiene que ver con el problema que tengo? Hazlo. Entonces la gente, como le tenía tanta confianza y tanta fe a este hombre, comenzaban a diezmar. Y luego de un tiempo venían, maestro, ¿qué pasa? Se me fue el problema, se acabó y ahora mira lo que está pasando. O sea, esa era la reacción. Muy bien, el primero, vamos con el segundo, diezma. Entonces, ante cualquier problema, él les mandaba a diezmar. A diezmar, a diezmar. Y se sanaban con esto, o sea, recuperaban sus problemas, o sea, se recuperaban económicamente cuando tenían problemas económicos, se sanaban cuando tenían problemas de salud, recuperaban la confianza de su familia o lo que sea cuando había habido problemas familiares. En fin, se resolvía el problema solamente con diezmar. Entonces, ¿por qué? Entonces él investigaba, a ver, ¿por qué? ¿Qué reacción produce en nosotros el diezmo? Y es eso, estamos dando el diezmo, o sea, yo he generado una cantidad económica con mi trabajo, mi esfuerzo, con mi energía. Y parte de esa energía yo estoy entregando a la humanidad, estoy entregando a otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Que mi energía, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo ese conjunto de energías me recompensa nuevamente. Así es. Sí, también dice Master Choa Kok Sui, que es uno de los que expresa muy ampliamente la importancia que tiene el diezmo. Él dice, es necesarísimo el diezmo utilizarlo para enseñar y despertar conciencias y enseñar la verdad con mayúsculas. Porque cuando el ser humano dedica ese diezmo, ese dinero para enseñar, para dar sabiduría, conocimiento, está propiciando el beneficio en todas las áreas de la vida. No tendremos problemas políticos, sociales, económicos, familiares, de relaciones ambientales, cuando seamos generosos en nuestro diezmo. Porque de otra manera, si no damos ese diezmo para el conocimiento, para que la gente progrese, prospere y desarrolle espiritualmente y en conciencia,
los pueblos seguirán sufriendo las consecuencias. Y cuando digo pueblos, estamos refiriéndonos a la humanidad a todos nosotros, entera. sí. Es que Master Choa Kotsuit dice que el diezmar sirve para el desarrollo espiritual. Así es. Y hablando ya a ese nivel espiritual, ¿qué es lo que está pasando? Estamos manejando la energía del amor. Así es. La energía universal, la energía del amor. Y eso produce en el ser humano un cambio. Porque nos llenamos de esa energía amorosa y desaparece todo tipo de emociones, sentimientos que nos perjudican y nos enferman y nos dañan. Así es. Sí, podemos continuar luego porque vamos a hacer el corte. Recuerden, amigos, el teléfono, el 460-6323 de Radio Élite se pone a vuestras órdenes. Compartan con nosotros. Queremos saber también sus opiniones y qué bueno. Volvemos inmediato. Información que libera. Como se trata de información que libera, justamente vamos a continuar hablando sobre el diezmo, porque es una de las actividades y actitudes del ser humano que puede significarle un cambio maravilloso en su vida. Aprendamos, acostumbrémonos a diezmar, porque sirve para nuestro desarrollo espiritual, sirve para generar buen karma, sirve para neutralizar el karma negativo que hayamos tenido nosotros o nuestros ancestros, y sirve para ampliar la capacidad de servir que debemos desarrollar siempre. El servicio es la clave. Por eso dice un refrán que se ha dicho mucho en estos últimos días, ¿no? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y en realidad se refiere a que cada ser humano debería ser útil en este universo y permanecer aquí en la tierra para dar algo más a la humanidad, y que cuando tengamos que partir, el mundo quede en mejores condiciones por el hecho de que hemos venido a servir, a mejorar nuestra Tenemos vida. que darnos cuenta algo. Observemos la naturaleza. Observemos a los animales. Ustedes observan que el animal ayuda o da de comer a otros animales también. Cuando, por ejemplo, ven que un animal no puede comer por A o B razón, les llevan comida. Y no están pensando, a veces son hasta razas diferentes. Yo alguna vez veía, pues, y creo que hubo una película hace poco de esto, de un hombre que vivió con lobos. Y él les daba de comer a los lobos. Un viejito le enseñó cuando era niño. Él se quedó solo y luego él trataba de aprender a comer como era un niño. Y llegó un rato que el lobo le compensó y le comenzó a dejar comida al niño hasta que el niño aprendiera a conseguir su propia comida. O sea, le devolvían ese favor que ellos hacían en su época, y le daba de comer, y les protegen de muchas cosas. Un animal feroz, depredador, en un momento dado atiende a otros animales. Bien, creo que tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí. Yo tengo una preguntita. Dígame si las personas alérgicas, ahora como tratan el tema de la tuberculosis, están propensas a la tuberculosis, porque hay personas que son alérgicas a todo, ¿no? Otra, quiero preguntarle a la doctora, ¿qué es lo que se le puede, qué comen las palomas? Porque mire, había entrado a mi casa una palomita, por eso si la cocina coger, o algún animal la cogió, herida, la he curado todo ya. Pero ella no quiere, sino yo quiero ya que coma para que se pueda ir. Ya que vuele, le hago volar. Oiga, le hago volar, regresa y se para en mi cabeza, lo más bonito. Vea, ella no quiere comer el pan blanco, sino pan integral con leche. Solo eso come. No, le doy lo integral, le doy otra cosa. No quiere solo eso. ¿Qué otra cosa le puedo dar de comer? Pues le doy arroz cebada. No sé si usted le trigo y machacarle y darle. Esas dos preguntitas. La compra leche tampoco quiere. Yo creo que debe darle un buen bistec a la paloma, a ver. No es broma, un buen bistec. No, pero es broma. Sí le dio, no. No, tranquila, es una broma. Esos animales consumen semillas. Entonces, dele maicito de ese molidito y todo eso, eso se va a comer. Cualquier semilla se lo comen.
Eso es lo único que comen los animales de esos. No les dé nada más, ni les dé un bistec, ni les dé arroz con... No, eso no comen. O dele el arrocito crudo. O sea, ya, y se acabó. Pero además, eso, claro, eso es... pero igual no se le va a morir, porque si la paloma no le da a usted de comer, se va a buscar en otra parte. No se preocupe de eso. Yo quiero que se vaya, pero solo come pan integral remojado con leche. No, Porque usted le mal enseñó. Porque ese no era el menú de la palomita antes. Usted le mal enseñó a darle de comer pan integral con leche. Dele semillitas y solamente eso, y va a ver que come. Cuando tenga hambre lo come. ¿Sí? no, pero el doctor no quiere tampoco. El arroz blanco ni integral tampoco quiere. Entonces, sí, yo realmente no sé. De pronto un veterinario, pregúntele, ellos son más expertos en palomitas. Gracias, las dos preguntas más, gracias. Ok. Sí, tal vez dejemos para el último segmento hablar de esto, ¿no? Para darle a nuestra amiga la respuesta, ¿sí? Bien, estábamos hablando de este tema que es tan importante, el diezmo. ¿A quiénes debemos diezmar? ¿Cómo debemos diezmar? ¿Cómo podemos entregar esa parte que hemos decidido compartir de nuestra ganancia? Aunque hay mucha gente que dice, pero si yo gano tan poco y no me alcanza, ¿cómo voy a diezmar? Pues sí, mire, hay gente que se queja de que gana tan poco y que no le alcanza para nada, pero en cambio tienen unos celulares de últimos modelos. O sea que sí nos alcanza el dinero. Sí nos alcanza. Lo que pasa es que vemos otras prioridades primero. Pero yo les aseguro que, por ejemplo, ganan $10 diarios, ganan $20 diarios, ganan $30 diarios, separen los $3 y póngale en una alcancía. Todo ese dinero, pero ya, costumbre, ganan $100, separen 10. Y es como que no han recibido ese dinero, o sea, no necesitan gastarlo. Porque cuando ya se tiene el dinero en la mano, comienza a pensar en qué me voy a gastar. Y comienza a buscar en qué gastarse el dinero. Pero en cambio, cuando no lo tiene, no se lo gasta. Entonces, le pone ese dinero en una alcancía. O en una cuenta de ahorros para que no se lo gaste, para que esté más lejos todavía. Y comienza, ahora sí, ¿a quién voy a dar? Primero, mi comunidad. La comunidad religiosa, la comunidad filosófica, la comunidad espiritual, porque necesita sostenerse como antiguamente lo era, sostenerse. Las escuelas también, que son tan importantes, ¿no es cierto? O sea, según las enseñanzas que hemos recibido, porque hemos recibido cursos de esto, desde la Fundación de Sanación Pránica, nos recomiendan eso, que demos a la iglesia a la que pertenecemos, que es la que nos ha permitido el desarrollo espiritual, el desarrollo de conciencia, a la institución filosófica o esotérica o mística o iniciática, que nos ha dado también la apertura hacia una sabiduría mayor. Entonces, esa sería la principal obligación que tendríamos. Pero otra que va a la par es nuestros padres. Claro, aparte, en las escuelas, por ejemplo, habíamos hablado de las escuelas, es tan importante. Usted, por ejemplo, estudió en una escuela fiscal algo y usted vio que habían limitaciones en esa escuela. Ok, done un libro cada mes, se compre el libro y le va donando. O si no, un día decide comprarles una computadora y usted va pagando a plazos de esa computadora, que es parte de su diezmo. O sea, yo gano tanto, yo voy a pagar $30 mensuales o $40 mensuales por la computadora. Entonces usted ya donó a esa escuela una computadora que les va a servir muchísimo. Entonces hay muchas formas de diezmar. Y luego, claro, vienen los padres, ¿no es cierto? Padres, es importantísimo esto. Y nos decían, ¿no?, en sus enseñanzas que los padres, lo primero, aunque sean ricos económicamente, aunque sean poderosos, siempre se puede dar algo que les resulte más agradable. Y comentaba justamente un alumno en esa clase, decía, bueno, mis padres tienen muchísimo, tienen más que yo. Entonces le contestaba el maestro, decía, no importa, dale un buen buqué de rosas perfumadas, llévales a comer,
haz algo grande para ellos con la capacidad económica que tú tienes. O sea, nunca te va a faltar que dar. Siempre, siempre habrá algo maravilloso que puedes darle. Para eso tienes creatividad e imaginación. Y además es una compensación con los padres, porque los padres nos dieron de comer, nos protegieron, nos educaron. Ellos invirtieron mucho dinero en nosotros. Si bien es cierto, era obligación de ellos, pues ahora vamos a compensarles sin ser obligación de nosotros. O sea, era obligación de ellos hacerlo, pero nosotros ahora lo vamos a hacer sin obligación. Entonces, es hermoso porque ahí hay una compensación, me dieron y yo estoy dando, pero la forma es diferente. Y cuando los padres son económicamente escasos de recursos, la obligación es mayor, amigos. No deberíamos ni siquiera limitar al 10%. Podríamos tranquilamente aumentar nuestra entrega generosa, no solo el diezmo. A ellos es la obligación grandísima, la gratitud, la recompensa de todos los servicios, todo el amor, todas las atenciones, toda la educación que nos brindaron. O sea, eso es parte importantísima del desarrollo espiritual y el despertar de conciencia del que estamos hablando. Aprovechar esta oportunidad que nos da la vida de dar el diezmo con generosidad y aún más del 10%. Nuevamente Sí. hacemos un corte, queridos amigos, y estaremos con ustedes para continuar con nuestro programa Salud desde el Alma. Con ustedes, continuando en nuestro programa Salud desde el Alma, y con un comentario que quisiéramos participar y compartir con ustedes, porque se me preguntaba, cuando se inició la Cuaresma, que se celebran algunas iglesias y religiones cristianas, la Cuaresma que precede 40 días antes del Viernes Santo, que se considera pues fue cuando crucificaron a Jesucristo. Entonces, ¿qué sentido tiene en la Cuaresma el ayuno y la abstinencia? Antes era ayuno y abstinencia para los 40 días. Eso recuerdo cuando era niña. Ahora se fue relegando poco a poco para los días miércoles y los viernes. Luego desapareció y solo quedó para el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Entonces me preguntaba esta señora, me dice, ¿qué sentido encuentra usted en el ayuno y en la abstinencia? ¿Tú qué has oído, Gonzalo? Bueno, nosotros hacemos ayunos regularmente. Ahora, por ejemplo, estos días he decidido comer solamente frutas y uno se siente bien porque le estamos dando una oportunidad al organismo para que se limpie. No le estamos dando mucha toxina, no le estamos haciendo trabajar en exceso. Entonces el ayuno es bueno y el ayuno es saludable. Hay personas, nosotros recomendamos ayunos cuando las personas están muy enfermas, cargadas. Y hay personas que dicen, yo ayuno una vez a la semana, por lo general el domingo. Entonces se pasan ayunando solamente frutas o agua nada más, que es más fuerte todavía. Entonces, este ayuno en la religión era para poder hacer mejores oraciones, una purificación, porque era a nivel espiritual. Entonces había que hacer la purificación física. Entonces, ¿qué mejor ayunar para poder recibir mayor gracia espiritual, llamémosle así? Tan es así que Jesús se fue a ayunar en el desierto, porque 40 días. Porque tenía que purificarse en todos los sentidos, no solamente espiritualmente. Él fue a encontrar una razón y se fue a purificar espiritualmente, pero tenía que purificarse también físicamente, en base al ayuno. O sea, nada de alimentación, solamente agua, nada más por 40 días. Y no es que nos morimos, de ninguna manera, no nos morimos, o tal vez de pronto por ahí una frutita. El cuerpo tiene reservas que nos van a ayudar, suficiente con el agua. Pero claro, no lo vayan a hacer ustedes si no consulten primero con su médico, por si acaso. De pronto están muy enfermos y se van a hacer 40 días de ayunos y quién sabe lo que va a pasar. Sí. Pero yo tengo amigos médicos que mandaban ayunos en base a limón, en base a jugos de naranja, fuertísimos, pero ayudaba a las personas en su curación.
Así es. Sí, el ayuno, refiriéndonos a lo que en las religiones se propone, yo pienso que tenían como base la purificación espiritual, mental, emocional, física. Y sin embargo, pues tal vez se lo menospreció o no se lo cumplía como era debido. Pero pienso yo que había ahí en el fondo una conveniencia, una necesidad de orientar a la humanidad a que por lo menos unos días ponga más atención a su alimentación, reconociendo ya que el comer cualquier cosa a cualquier hora era perjudicar a la salud en general. Entonces, por lo menos en esos 40 días podía haber una mejor orientación en tanto en la alimentación, porque cuando se dice ayuno se refiere a no consumir nada o consumir solo un determinado elemento o pasarse solo con agua. Pero también el ayuno podría ser parcial. Sin embargo, cuando se habla de abstinencia, se hablaba de abstenerse de comer carne de animales. Abstenerse, era bien marcado eso. ¿Por qué se prohibía solo en esa temporada la abstención del consumo de carne? Y era por lo mismo, porque entendieron que al dejar de comer carne, ayudaba a purificar mejor el cuerpo, porque la carne era muy tóxica. Es más, los griegos, creo, algunas culturas, los médicos antiguos, les recomendaban dejar de comer carne cuando estaban enfermos, hasta que se terminen de sanar, de limpiar, porque la carne era muy fuerte, muy tóxica. O sea, desde en esa antigüedad ya se conocía la bondad de no consumir carnes. Entonces, ahí en los grupos religiosos entendieron que también se puede dejar de comer carnes rojas, que eran las más fuertes, las más duras. Así es. O sea, yo pienso que por lo menos se pedía que los seres humanos tomaran conciencia de que esa no es la alimentación apropiada. Y en la actualidad ya científicamente se conoce, se ha comprobado por investigaciones de que la alimentación a base de carnes es perjudicial para la salud. Ya estamos entendiendo, poniéndole entre comillas científicamente, cuando esto la sabiduría antigua lo conocía perfectamente. Entonces, no solamente esperar que llegue el miércoles de ceniza o el viernes santo para no consumir carnes. Muchos colegas en la actualidad, quienes no practican todavía la medicina integrativa, la medicina holística, ya están diciéndole, no coma carne, es muy fuerte, disminúyala, por lo menos bájele a un día a la semana o 2 días a la semana, porque hay gente que te dice, no, yo sin carne no puedo vivir. Eso, si no hay carne en mi plato del desayuno, el almuerzo y la cena, me siento débil, porque han mentalizado a tal punto que están convencidos y eso sucede así. Entonces yo pienso que el ayuno y la abstinencia la podemos hacer cualquier día del año, y no solamente para mejorar la salud física, sino también para fortalecer la voluntad. ¿Cuántas personas uno le dice, por favor, no consuma, pásese un día entero solo con frutas? Dice, no puedo, tengo que comer algo más porque me desespero, entro en ansiedad y no puedo hacerlo. Ay, me da chiste cómo personas se están quejando de que tienen un problema estomacal. Sí, me duele el estómago, me ha dado diarrea y todo, pero no vayas a comer. ¿Cómo que no voy a comer? Yo tengo hambre, me da hambre, yo tengo que seguir comiendo. O sea, no quieren aceptar, no quieren entender que lo mejor para que curarse rápidamente de un problema gastrointestinal, el ayuno es lo mejor. Dejar de consumir para que los intestinos y el estómago se regulen solos, se limpien solos, terminen de expulsar todo lo que está ahí y puedan después tranquilamente comer su comida. Claro, el problema es que les dio un problema estomacal, un problema digestivo, es por la forma que tienen de alimentarse, las chatarras, las combinaciones y la mala alimentación que tienen. Y si a eso se agrega que tuvieron un buen disgusto con alguien para completar y están comiendo, ahí sí se completó el problema, ¿no? Ahora yo quisiera contestar a la amiga que nos llamó acerca de su inquietud que tiene sobre si las personas que tienen alergia a muchos alimentos, a muchas sustancias, están más propensas a desarrollar la tuberculosis. La tuberculosis en realidad es una enfermedad producida por el bacilo de Koch y hay una
forma muy diferente de verla desde el punto de vista de la medicina natural y de la biodescodificación. Nosotros creemos que la tuberculosis es fácilmente de contagiar entre las personas que están cerca a uno que ya tiene tuberculosis pulmonar, pero no es así. No es así, amigos. Además, partiendo de que la tuberculosis, si está localizada en el pulmón, porque puede localizarse en otras áreas, puede haber tuberculosis renal, tuberculosis genital, en cualquier parte, pero la tuberculosis pulmonar, si sabemos que está ubicada en los pulmones, es tristeza profunda, por alguna situación, múltiples situaciones. Entonces, esa persona es la que desarrolla una tuberculosis, y si a eso agrega una mala alimentación, va a haber problema, pero no es la alergia la que le conduce a la tuberculosis. Lo que sucede es que la persona alérgica tiene un conflicto muy severo, algo le repugna, le fastidia en su entorno, en su vida o lo que vivió anteriormente, y entonces va creando rechazo a uno y otro alimento, y claro, puede desnutrirse, que no puede comer esto, no puede comer lo otro, que lo de acá tampoco. Entonces dice, no sé qué comer. Entonces, si no tiene una buena orientación en nutrición, va a ver una desnutrición y es más propensa a una tuberculosis. Pero si ella no tiene problemas de tristezas profundas, conflictos en ese aspecto, puede no desarrollar nunca la tuberculosis. Entendamos eso. Hay mucha diferencia ahora de manejar la tuberculosis. En biodescodificación se considera la tuberculosis como la ayuda que presta el bacilo de Koch para destruir un tumor. Miren hasta dónde llega. Esto no es fácil de aceptarlo por la medicina convencional. Para nosotros como médicos, cuando nos dieron esta enseñanza, decía, ¿cómo? La tuberculosis es favorable. O sea, imposible. Claro, hay que estudiar y hay que investigar y hay que desarrollar minuciosamente para entender cuál es el mecanismo. Por eso prefiero no continuar mencionando esto, ¿no? Pero sí, para la amiga que llamó, aclararle. No, la alergia no le va a conducir a la tuberculosis. Son dos patologías que son desarrolladas de manera diferente, y ya sabemos en la actualidad que las enfermedades tienen su origen en un conflicto emocional vivido con mucha intensidad, muy traumático, y encima en soledad. O sea, yo no converso a nadie con esto que estoy viviendo, que es muy doloroso para mí. No lo comparto, me da vergüenza, me da pena, no quiero que los demás se enteren, no quiero que los demás sufran. Entonces me lo guardo. Y si eso no es superado y yo no logro perdonar esa situación, no logro superármela o sobreponerme a ello, voy a desarrollar un problema en cualquier parte de mi cuerpo, dependiendo de la emoción que me ha embargado. Entonces, eso podría decirle, y pues espero que sea satisfactorio, ¿no? Para volver tal vez a despedirnos ya, tenemos poco tiempo. Un mensaje final para nuestros amigos es desearles que desarrollemos todos la generosidad. Es importante. Hay muchísimas oportunidades. La vida nos brinda oportunidades de compartir lo que tenemos, una sonrisa, el amor, la alegría, la felicidad o el dinero, con las personas que se acercan a nosotros. Pongamos atención simplemente y no esperemos que extiendan la mano o que nos pidan. Desarrollemos la generosidad. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos con este programa? Nosotros estamos dando, estamos diezmando, estamos ayudando a los seres humanos a que puedan tomar conciencia de su vida, de su parte espiritual, de su parte física, de su parte mental, y puedan ser personas felices. ¿Qué dan ustedes a cambio? Piénselo. O sea, compensen ustedes esto que estamos recibiendo, ayudando a otras personas, ayudando a sus congregaciones, ayudando a su gente, ayudando a su familia. ¿Sí? Porque es dando que se recibe. Y si yo recibo, pues debo dar. Entonces, analícenlo y que sea pues un tema de meditación para esta semana.
y para este fin de semana. Bien amigos, bendiciones a todos, muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros Hasta el día lunes. y hasta el día lunes.